ser esta vez pues la persona que lleva el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Debo confesar que es la primera vez que lo hago en este método, en un estudio bíblico, porque es mi primera experiencia, como ya lo había dicho. Esperemos que sean muchas más, tanto yo como emisor y después también como receptor, claro que sí. Asimismo también, ya he tenido la oportunidad gracias a Dios, de enseñar. Es distinto estar en un púlpito a estar en un estudio bíblico dirigiéndolo. Pero bueno, es mi primera vez, esperamos que se dé bien y esperemos que, bueno, también tenga la oportunidad más adelante de seguir compartiendo la palabra santa de nuestro Dios con ustedes. Le di como título el servir a Dios, ¿sí? Un título bastante general, bastante amplio. Y el servir es el hecho de que todos como seres humanos, es parte de la naturaleza del ser humano, ¿sí? Desde muy niños, de hecho, nos preparamos para servir desde que vivimos en sociedad, ¿sí? No somos elementos aislados, ¿no? Somos personas que necesitamos estar dentro de un ecosistema interactuando. Y en esa interacción, de alguna u otra forma, nosotros nos preparamos para servir. Desde muy niños, si nos damos cuenta, nos preparamos, vamos a la escuela, nos formamos y se va desarrollando la vocación de cada persona. ¿Para qué? Para terminar ejerciendo algún trabajo, y en ese trabajo pues se sirve. En mi caso, pongo un ejemplo, me preparé para servir a mi patria. Como muchas otras personas, por ejemplo, el hermano Joan se preparó para ser un médico, para servir pues a las necesidades de la sociedad. ¿Bien? En mi caso, vuelvo y repito, nos formamos así, ¿ven? Y terminamos en la vida secular sirviendo. Yo tuve un concepto, claro, el militar se prepara así, te enseñan a amar el país, tu tierra, tu nación, te enseñan, ¿no? Y de algún otro modo nosotros, cada persona tiene ese contacto, tiene esa forma de aprender, de adquirir conocimientos y de servir, ¿sí? En la vida secular. El apóstol Pablo tiene un versículo muy hermoso que lo voy a tocar más adelante, ¿no? Donde él llega y dice que todo lo que él pudo haber aprendido cuando él se formó y se preparó en la ley, no le sirvió de nada. Asimismo, me di cuenta yo cuando comencé a servir, yo dije, Dios mío, gracias por darme la oportunidad de ser un obrador en tu reino, de formar parte de tu honorable reino, de tu iglesia, de aquello que instauraste para servir a la humanidad. Entonces, todo lo que nosotros pudimos ser en la vida secular realmente no tiene importancia cuando nosotros servimos a Dios, cuando servimos a Dios con amor, cuando servimos a Dios con todos nuestros deseos. Y tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Que voy a comenzar a desarrollar más adelante. Por ejemplo, Pablo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para servirnos. Entonces, haciendo esta introducción, voy a continuar, ¿ok? El servir es una acción natural del ser humano en la vida cotidiana, en términos generales, ¿sí? El socorrer, el realizar algún trabajo que beneficie a una u otra persona, etcétera. Y este servicio en lo secular, ¿sí? Tiene disposiciones, tiene características, una disposición de la voluntad, utilidad, un desprendimiento, etcétera, cuando no es espiritual. Ahora, cuando se sirve a Dios,
se sirve a nuestro Dios, al Creador, cuando se sirve a Él, ya es mucho más honorable. Ya tiene una definición hay una grandeza, hay una definición inmensa cuando se sirve a Dios. Sí, cuando pasamos al plano espiritual, es muy honorable. Deja de ser una tarea, sí, como seres humanos, cuando nosotros nos desempeñamos en nuestros trabajos, cuando nos desempeñamos en algunos otros lugares, etcétera. Es una tarea, no, pero cuando se desempeña en el plano espiritual, es una adoración. Nosotros adoramos a Dios en lo que hacemos. El cristiano cuando adora, el cristiano cuando sirve incluso en su trabajo, no le sirve a su jefe, le sirve a Dios. Muy bien, lo conseguimos en el Génesis cuando José pasó por todas las dificultades. Él no le servía a sus amos, él le servía a Dios y le tenía temor a Dios. ¿Sí? Entonces el servir a Dios es el modelo máximo de servicio. Debemos mirar a Jesús. Cuando nosotros vamos a servir a Dios, nuestros ojos deben estar en Jesús. Esa es la definición más grande de servir. Cuando pasamos de un concepto del plano espiritual, ese es el concepto. Por ejemplo, nosotros nos ubicamos en Juan 3, del 16 al 17. Es uno de los versículos más hermosos que yo pude conseguir para compartirlo, mis hermanos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Vemos que Dios nos sirvió a través de su Hijo. Así que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y que cargó con las responsabilidades del pecado de toda la humanidad. Nosotros podemos ver en Génesis 3, 16, 17, 18, cómo después del pecado, cómo Dios le dice a Adán y a Eva las consecuencias de esto y cómo se aparta el hombre, aquel Adán que tropezó se aparta de Dios, y cómo Dios en esa ansia nuevamente de tener contacto con su máxima creación lo expresa aquí, sí, que envía a su Hijo. ¿Para qué? Para que el que en Él crea vuelva realmente a tener contacto con Dios, a tener esa relación hermosa con Dios. Entonces, uno de los versículos que yo consideré que pudiera explicar el servicio de cómo Dios nos ha servido de una forma tan hermosa y tan honorable, ¿sí? Cómo Él, siendo Dios, nos ha servido desde el inicio y nos sigue sirviendo. También en Marcos podemos encontrar en 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate de muchos. En Juan 13, del 14 al 15, dice: pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplos os he dado.
vemos que no solamente nuestro Señor cargó con nuestras transgresiones, también fue ejemplo de servicio como hombre antes de la pasión, al dar ese ejemplo de servir, de ese ejemplo ante los apóstoles, de los apóstoles, de lavarse los pies, como Cristo nos da ese ejemplo para todo cristiano, sin la humildad que se debe tener para hacerlo. En la Biblia, servir a Dios no solo ocurre dentro de un templo. Se define bajo estos tres pilares, ¿sí? El servicio como sacrificio vivo. El servir a Dios es entregarle vuestra vida entera. No solo un par de horas a la semana, como a veces se tiene por costumbre, sí. Yo voy el domingo, el día del Señor, y le sirvo a Dios ese día. Y luego ya no soy un servidor de Dios. Nosotros debemos reconocer que Él es el dueño y nosotros somos sus administradores. En Romanos lo podemos apreciar, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si Dios es dueño de el que ha aceptado a Cristo, muy bien lo dice Pablo, esclavo de Cristo es. Y todas nuestras acciones deberían ser en servicio de Cristo. Deberían ser al servicio de Dios. Como muy bien lo explicaba, ¿cómo podemos servir? Nosotros podemos servir a Dios en nuestro trabajo. En cada instante de nuestra vida, nosotros servimos a Dios. Bueno, ese es el llamado que nos hacen. Ese es el llamado que nos hace Cristo. El llamado que después, posteriormente, Pablo, el apóstol Pablo, incluso con su vida, y en su vida así reflejado está en la Biblia, cómo él vivió para servir en cada momento, en un sacrificio constante. Entonces, el servicio a Dios por medio de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, ¿sí? El servicio a través también del prójimo. Esto es la parte práctica. Dios no necesita que le hagamos favores. Él es el Todopoderoso. Pero las personas sí. Servimos a Dios cuando usamos nuestras manos para ayudar a quienes lo necesitan. Dios nos los da todo. Y con esas bendiciones que Dios nos provee, debemos servir. El servicio como respuesta o el servicio como gratitud. No servimos para ganar la salvación o el favor de Dios. No. Servimos porque ya somos amados y estamos agradecidos. El cristiano ya ha ganado la salvación a través de Dios cuando acepta a Cristo. Y nosotros, como lo explico, no servimos para ganar la salvación porque esa salvación la obtuvimos cuando recibimos a Cristo. Servimos porque es nuestro deber hacerlo, porque así nos enseñó el Señor. Muy bien en los versículos anteriores que había leído.
Entonces el servicio es el fruto natural de un corazón que ha sido transformado por medio de la gracia. El servicio es el fruto natural de un corazón que ha sido transformado por la gracia. El servicio no lo debemos ver como una carga. Es una respuesta en gratitud por lo que Dios ya hizo en nosotros. No podemos ver el servicio como una carga. No podemos ver el servicio de ayudar a nuestros hermanos como una carga, de ayudar a las personas, a nuestros amigos como una carga, ¿no? Es una respuesta es una respuesta ya natural que debe tener el cristiano, porque ya Dios tuvo gracia en nosotros. En Colosenses podemos leer, en el Colosenses 3, del 23 al 24, y todo lo que hagáis, dice la palabra, y todo lo que hagáis, hágalo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Porque a Cristo, el Señor, servéis. Porque a Cristo, el Señor, servís. Todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, porque a nuestro Señor servís. En Gálatas 5:13. Y no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Vemos que Dios está constantemente sirviéndonos. Y vemos que el cristiano está llamado al servicio constante, porque hemos sido comprados por Cristo. En cuanto a los dones para servicio, Dios no nos manda a servir con las manos vacías. Él nos capacita. En 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y eso vemos en el reino. Hay personas que tienen capacidades, grandes capacidades. Y esas grandes capacidades van a estar al servicio del reino. En Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos vuelve a escribir Pablo esas responsabilidades. La recompensa del servicio. Aunque sirvamos por amor, Dios promete que nuestro trabajo tendrá un valor eterno. Todo lo que sirvamos, eso va a tener un valor eterno en ese reencuentro con nuestro Señor. En Hebreos 16:10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor.
Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Hemos observado en textos bíblicos cómo perseveramos en el servicio honorable a Dios. Podemos apreciar claramente una de las grandes responsabilidades que nos delega Cristo una vez en Mateo 28, la Gran Comisión, sí, en Mateo 28, 16, 17 y 18. Cuando Cristo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estaba hablando con autoridad nuestro Señor. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos que una orden, vemos que se nos delega, se les delegó una función importante a los 11, a los discípulos que estaban presentes. Y cómo esa responsabilidad, esa comisión se convirtió en un servicio para la humanidad. Eso es parte del servicio, porque gracias a esa gran comisión, yo y muchos de los hermanos que están escuchando aquí somos siervos de Dios y somos servidores. Le estamos sirviendo. Vemos cómo la gran comisión se ha convertido en una de las responsabilidades del rescate de la humanidad. La gran comisión fue aquella que se delegó a los primeros cristianos, a los discípulos, para que la humanidad tuviera contacto nuevamente con Dios por medio de Cristo. Este mandamiento ha sido transferido de generación en generación, de cristianos a cristianos, y hoy en día sigue siendo un servicio honorable. Como así también lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 1, 2 y 3. Y dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que yo he predicado también, el cual también recibís, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retienes las palabras que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está hablando de lo que él recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Pablo describe que él recibió y así como recibió, transmitió. Es lo que nosotros también hacemos. Entonces vemos cómo la gran comisión ha sido, pienso yo, la herramienta de salvación de la humanidad, el evangelio, el servicio más alto que pueda alcanzar todo cristiano. Hay muchos versículos y todo el Nuevo Testamento habla de servir a Dios. Vemos cómo los discípulos sirvieron a Dios y dieron su vida por su fe, sirviendo.
cómo Dios nos sirve aún por medio de las oraciones también. Toda esta situación que ha venido pasando y que está ocurriendo pues en el mundo, cómo nosotros tenemos contacto por medio de Dios en las oraciones y Él aún nos sirve. Hay un escrito que quiero compartir también, ¿sí? Como está en segunda de Timoteo 4:7, donde como nosotros, hemos leído la vida y el sacrificio, como el apóstol Pablo fue tan ferviente esa vida cristiana, en su fe cristiana, y termina en segunda de Timoteo escribiéndole en 4:7, que es una de las frases que me causa mucha emoción, ¿sí? Llega y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un hombre en sus últimos días hablando que lo ha hecho, que ha servido y que se guarda para el Señor. Hay otro texto que quiero, no es un texto bíblico, es un poema que yo conseguí. Es un poema de la Primera Guerra Mundial, un poema cristiano, el cual me gustaría compartirlo con ustedes, y precisamente habla del sacrificio que tuvo Dios, que tuvo Cristo en esa pasión, ¿sí? En esos hechos que se desarrollaron. Entonces, ¿cómo lo describe así? Fíjate cómo lo describe. Se llama Jesús de las cicatrices, dice este poema. Si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Llévanos a ver tus manos y tu costado, muéstranos tus cicatrices. Sabemos que los cielos están lejos y que el sol y la luna tienen un brillo impecable, pero tú fuiste carne y sangre como nosotros lo somos y tienes tus cicatrices. Si las puertas del cielo estuvieran cerradas para nosotros y el camino fuera largo y difícil bajo las estrellas, aún así tú conoces el camino porque tú lo recorriste y tienes tus cicatrices. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgaron, pero tú tropezabas hacia tu trono. Pero nuestras heridas, solo las heridas del Dios puede hablar. Ningún Dios tiene cicatrices, sino solo tú. Estuve leyendo y me encontré con este escrito, muy antiguo, por cierto, de la Primera Guerra Mundial, de un cristiano que lo había hecho, y lo quiero compartir con ustedes porque vemos cómo yo lo puedo enlazar o contextualizar con el servicio, ¿sí? Vemos cómo sufrió nuestro Señor, vemos lo que ocurrió para establecer su iglesia. Vemos cómo desde la iglesia, desde su reino, le servimos. Él nos sirvió y al cristiano le sirve. Le servimos a la humanidad, porque el cristiano es una representación de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Muy bien, en Mateo 16,
17, bienaventurado, cuando le pregunta a Cristo a Pedro, y Pedro le responde, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo vino, estableció su reino, delegó responsabilidades en el reino. Vemos cómo desde ese hermoso reino nos sirvió, y ahora nosotros estamos llevando su palabra al servicio de la humanidad. Este tema sé que no lo quisiera abordarlo con mayor amor y con más texto y con más conocimiento, porque el servirle a Dios es más que todo esto, mis hermanos. El servirle a Dios es algo muy honorable, muy hermoso, y me siento de verdad complacido de servirle a mi Señor y de servirle y compartir con ustedes esta hermosa responsabilidad, porque sé que cada uno de ustedes también sirve, porque ese es el llamado de cada cristiano, el servirle a Dios, el servirle con amor y el servirle en todo momento. A veces es correcto, sí, a veces yo no le sirvo yo no le sirvo como debería servirle. Lo reconozco, que tengo mis errores, pero que estamos en eso, entregando nuestra vida para que la palabra, para que, como dice la palabra en Efesios 5, 16, 17, para que nuestra palabra santifique, nos vaya santificando y nos vaya moldeando, ¿sí? Que seamos que el alfarero que nos transforme y que terminamos siendo piezas al servicio de Dios, que seamos realmente piezas hermosas al servicio del Reino. Mis hermanos, eso era lo que tenía preparado para hoy. Espero que hayan entendido y me siento honrado de compartirlo con ustedes. Muchas gracias.